Bien, falta un día, no queda nada, horas nada más para esta segunda vuelta presidencial, el balotaje esperado. Queremos hablar respecto del panorama, las proyecciones también. Estamos con nuestro analista político, Mauricio Morales. Karim, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Muy buenos días. Bien, bueno, no queda nada ya y vamos a saber a qué hora, probablemente mañana, los resultados de quién será la presidenta o el presidente de Chile por este nuevo ciclo político y cuál es el análisis que se puede hacer en estas horas previas a esta segunda vuelta. Bueno, en primer lugar que vamos a tener nuestra novena elección presidencial, nuestro noveno presidente de la República desde el retorno a la democracia. Esta va a ser probablemente una segunda vuelta, como lo anticiparon algunas encuestas previas a la veda, no tan competitiva como se hubiese pensado meses atrás. En segundo lugar, el hecho de que asuma un nuevo gobierno siempre genera expectativas en la ciudadanía. De hecho, Karim, las expectativas económicas de la población han aumentado muy sustancialmente en circunstancias de que durante el gobierno del presidente Boric dichas expectativas se mantuvieron bajas en cuanto a lo que la gente espera el próximo año en su bolsillo y en el rendimiento de la economía en general. Y en cuanto a los resultados, lo más probable, como lo anticipó el CERVEL, tengamos un reporte cerca de las 7 de la tarde con información más o menos contundente. Hay que recordar que la elección anterior, en algunas regiones, Karim, los electores tenían 3 papeletas, presidente, senador, diputado. Ahora va a existir solamente una papeleta, por lo tanto el conteo debiese ser mucho más rápido. ¿A qué hora tendríamos ya resultados, al menos una proyección, Mauricio? A las 7 debiésemos tener una proyección más o menos significativa en cuanto a quién va a ser el próximo presidente de la República. A las 7:30, un cuarto para las 8, yo creo que vamos a estar ya declarando quién es el nuevo presidente o presidenta de Chile para el periodo 2026-2030. Ahora, el presidente Boric ha dicho que el día lunes va a la Moneda, lo va a recibir, está este llamado telefónico. Habla bien de la democracia de nuestro país, ¿no? Se completan los ciclos, se entrega al presidente la banda de uno a otro, independiente de quién sea el ganador. Pero, ¿cuál es el escenario político que estamos viviendo? ¿Hay un malestar estructural hacia la política? ¿Da cuenta de dos candidatos de los extremos? ¿Cuál es la lectura que haces tú un poquito de eso, del escenario político actual, Mauricio? Sí, es una elección definitivamente polarizada si es que uno lo mide en función de la militancia de los dos candidatos que van a disputar la elección presidencial. Pero fíjate, Karim, que desde mi perspectiva por lo menos, y esto lo podemos discutir por cierto, es menos polarizada en comparación con la elección del año 2021, la presidencial del año 2021. Mi argumento es muy simple. En ese contexto estábamos discutiendo las reglas del juego de la democracia con una nueva constitución. En consecuencia, lo que se iba a decidir durante ese periodo era mucho más significativo que una elección presidencial por los próximos 4 años. Ahí estábamos definiendo el futuro del país por los próximos 100 años, si uno quiere ver en una constitución un texto que perdura por mucho tiempo en el país. En consecuencia, esa fue una elección para mí mucho más tensa, mucho más polarizada en comparación con esta, y esto viene a reflejar solamente la alternancia que hemos tenido desde el año 2010, en que asumió el presidente Piñera, cortando la racha de 20 años concertacionistas. Sí, sin duda. Es bueno el punto que tú haces, ¿ah? Ahora, eso de alguna manera significa un cambio, o más que un cambio, un giro en lo que pretendía hacer este gobierno. El presidente del gobierno, Boric, llegó con otra intención, que no pudo que hacer lo que pretendía y que de alguna manera se vio un poquito envuelto a los resultados que obtuvieron con las opciones constituyentes, ¿no? Con las elecciones constituyentes. Exactamente, fue un gobierno que se hizo muy dependiente del resultado del plebiscito constitucional del año 2022, tanto así que el ministro secretario general de la presidencia de la época, Giorgio Jackson, señaló que parte importante de los objetivos del gobierno dependían de la aprobación de ese texto constitucional. Claro. Por lo tanto, el gobierno entró rápidamente en una disputa por ganar ese plebiscito constitucional que finalmente todos sabemos perdió, lo que representó una derrota ideológica no menor para la coalición del presidente Boric. En segundo lugar, esa derrota ideológica fue acompañada de una derrota política en el sentido de que el presidente Boric tuvo que recurrir con mucha más fuerza al socialismo democrático para suplir puestos importantes dentro del gabinete. ¿Ha sido una lección para la centroizquierda y para la izquierda? Claro que sí, pero ahora se le aproxima muy probablemente una nueva derrota electoral que implicaría entregar el poder a una figura del otro extremo del espectro ideológico. Siempre es una derrota para el bloque político de quien gobierna entregarle la banda presidencial a alguien del otro sector. Este descontento estructural hacia la política del que yo te planteo,
¿podríamos verlo reflejado en un aumento de votos nulos y blancos? Sí, esa es una muy buena pregunta, Karim, por lo siguiente. Con voto voluntario, ese malestar o distancia con la clase política se expresaba en abstención, ¿sí? En abstención electoral con voto voluntario. Claro, o sea, no voy a votar. No iba a votar. Ahora, como es obligatorio, tienen que ir a votar. Tiene que hacerlo, claro. Entonces, la medición que teníamos con voto voluntario era cuánta gente se quedaba en casa el día de la elección. De hecho, tuvimos una elección municipal el año 2016 en que participó cerca del 35% del padrón solamente. Se nos olvida un poco aquello. Ahora, con voto obligatorio, la forma en que la gente puede protestar de manera institucionalmente establecida es mediante el voto nulo o el voto blanco. Es participación electoral igual, Karim. Eso hay que subrayarlo. El voto nulo blanco se contabiliza dentro de lo que es la participación, pero tiene dos efectos no menores. En primer lugar, no se descuentan estos votos nulos y blancos para efectos de calcular el porcentaje de ganadores y perdedores, no se suman a la mayoría, lo voy a repetir una y otra vez, y en segundo lugar, no tiene un efecto sobre la devolución fiscal a la que pueden acceder los candidatos debido al número de votos que obtienen. Es decir, Chile establece un mecanismo de financiamiento público de campañas y de partidos políticos, y como el voto nulo blanco no se asigna a ninguno de los candidatos, ese voto, por decirlo de alguna manera, no se transforma en dinero para ninguno de los candidatos en competencia. Ahora, claro, más allá del dinero o de sentirse representado, ese voto, ¿significa algo, importa algo, trasciende o más bien puede marcar un cierto descontento, pero a la larga no significa nada tampoco? Más allá de que uno pueda decir, ok, tenemos un 30% de votos nulos, lo que habla de una ciudadanía descontenta con la clase política o con las opciones que les dieron para elegir en estas elecciones presidenciales, pero más allá de eso no cambia nada. Claro, ahí tú tienes un punto que es muy relevante. ¿Por qué? Porque la elección de Cores, que es una elección que casi no se mira, tuvimos 3,5 millones de votos nulo blanco. 3,5 millones. Ahora estamos hablando de una porción que podría sobrepasar el 1,5 millones para una elección presidencial. ¿Qué porcentaje anticipas tú, perdón? Yo anticipo que va a existir al menos 2 dígitos. Tengo la preocupación de que existan más de 1.400.000 votos blancos, votos nulos y blancos. ¿Moralmente al menos a un presidente? Mira, la legitimidad depende, Karim, fundamentalmente de que la elección sea libre, abierta, transparente e informada. O sea, un presidente que llega con el 40% de todo el padrón no es más ni menos legítimo que un presidente que llega con la mitad del padrón. Pero si tienes un punto importante, que el hecho de que un presidente de la República llegue con un bolsón de votos muy relevante, si llega con el 60% de los sufragios, naturalmente que ese presidente espera que ese 60% se exprese una vez instalado en el gobierno en altos niveles de aprobación presidencial. Y claro, eso es lo que se llama la luna de miel, ¿no? Que dura un tiempo y que después comienza a decaer en términos de aprobación de la autoridad. ¿Dónde pondrías tú el foco mañana o qué nos llamas a estar atentos, Mauricio, desde tu experiencia? Varias cosas. La primera es, bueno, no solamente quién va a ganar, sino cómo va a ganar. El trasvasije que hubo entre los candidatos presidenciales de la primera vuelta hacia los candidatos de la segunda vuelta, primera cuestión. En segundo lugar, la distancia con la que se imponga el ganador o ganadora en esta elección presidencial. Insisto, eso va a ser determinante para comprender los niveles de aprobación presidencial que tenga el futuro mandatario. Y en tercer lugar, los niveles de, que lo conversábamos recién, de votación inválida, es decir, de votación nula blanca, que lo podríamos interpretar, Karim, no solamente como una señal de error que la gente tiene al momento de marcar, tampoco una señal de confusión, porque eso se produce en papeletas que son muy grandes con muchos candidatos, sino que lo podemos interpretar evidentemente como una señal de protesta a la oferta político-partidaria que compite en estos próximos comicios presidenciales. Claro, ya no hay 8 candidatos como en la primera vuelta, sino que hay solo 2 que mantienen su número, el 2 y el 5, ahí usted verá por quién va a votar y vamos a saber entonces mañana a eso de las 7 de la tarde quién nos va a gobernar por los próximos 4 años. Desde las 6 de la mañana vamos a estar bien tempranito aquí acompañándolos con nuestro experto Mauricio Morales, con su análisis también muy certero. Muchas gracias, Mauro. Que esté muy bien, pues nos vemos. Chao. A descansar un rato ahora. Sí.